Hola, Assalamu alaikum. Espero que todos están bien y necesito su oración, que Dios ayude a nosotros y guía. Y hoy lectura es sobre Zabar. Cuando eso es arriba de cualquier letra, cambia su sonido. Por ejemplo, es como ba, Zabar, ba. A veces queda lo mismo, pero a veces lo cambia. Aprendemos eso porque eso ayuda mucho para leer Corán. Y eso es como una tipo guía que cómo pronunciar cada letra. Intención es que todo mundo de musulmanes deben leer Corán mismo manera. Normalmente en árabe cuando lo escriben no ponen, pero para Corán ellos inventaron ese sistema. Eso se llama Zabar. Y ahorita voy como que voy a mostrar sonidos y espero que ustedes escuchan y lo practican. Cualquier pregunta tienen, me mandan por mensaje directo. Gracias. ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ra, za, sa, sha, so, lo, po, lo, a, lo, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Eso todo. Y quiero que ustedes escuchen varias veces y lo repiten. Por eso no hay mucha explicación, es práctica. Que lo más práctica ustedes lo hacen va a ser más fácil. Y si para quieren más, ustedes pueden googlear letras árabes con Zabar y usted va a tener más vídeos sobre eso tema. Gracias y Dios te bendiga. Fuerte abrazos.